Hola, exploradores del pasado. Bienvenidos a un nuevo video de Histolab, el canal donde desenterramos los secretos más fascinantes de la historia. Si eres fan de los misterios y las historias épicas, este es tu lugar. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del Imperio Otomano y descubrir los secretos de uno de sus sultanes más poderosos, Solimán el Magnífico. ¿Estás listo para viajar al pasado? Pues empecemos. El Imperio Otomano fue uno de los imperios más poderosos y duraderos de la historia. Fundado a finales del siglo XIII, llegó a abarcar 3 continentes, Europa, Asia y África. Durante más de 600 años, los otomanos dominaron gran parte del mundo conocido. Pero entre todos los sultanes que gobernaron el imperio, uno destaca por su habilidad política, sus conquistas militares y su capacidad para dejar una huella indeleble en la historia, Solimán el Magnífico. Solimán conocido también como Solimán el Magnífico o el Legislador, gobernó el Imperio Otomano desde 1520 hasta su muerte en 1566. Durante su reinado, el imperio alcanzó su mayor expansión territorial y su máximo esplendor cultural. Pero, detrás de esta figura legendaria, hay secretos que no todos conocen. Hoy, vamos a explorar algunos de ellos. Solimán, el hombre detrás del mito. Solimán nació en 1494 en el Palacio Imperial de Amasya, en lo que hoy es Turquía. Era el hijo del sultán Selim I, quien había hecho grandes esfuerzos para expandir el imperio. Solimán, desde joven, mostró una inteligencia excepcional y un deseo ardiente de gobernar. A los 26 años, ascendió al trono tras la muerte de su padre y comenzó a escribir su propia leyenda. Una de las primeras cosas que hizo fue rodearse de consejeros y estrategas brillantes. Solimán no solo era un líder militar talentoso, sino que también tenía un gran sentido de la diplomacia. Esto le permitió no solo conquistar grandes territorios, sino también formar alianzas clave que fortalecieron aún más el poder del Imperio Otomano. Pero aquí es donde entra el primer gran secreto: aunque Solimán era conocido por su poder y su habilidad en el campo de batalla, también era un hombre profundamente cultural. De hecho, su reinado marcó una de las épocas más brillantes en la historia de la cultura otomana. Y no solo por sus conquistas militares. El sultán poeta. Sí, has oído bien. Solimán no solo era un sultán conquistador, sino también un poeta. Durante su reinado, escribió más de 50 poemas, muchos de ellos dedicados a su amada esposa la sultana Hürrem. Estos poemas eran famosos por su belleza y profundidad. En ellos, Solimán expresaba sus pensamientos más íntimos, sus emociones y su amor por Hürrem. Este aspecto de Solimán como poeta es uno de los secretos menos conocidos del sultán, ya que la historia generalmente lo presenta como un hombre de guerra y conquista. Pero su talento artístico muestra que también tenía una sensibilidad que lo hacía diferente a muchos de sus contemporáneos. La sultana Hürrem, la mujer que cambió la historia. Uno de los mayores misterios de la corte otomana fue la sultana Hürrem, la esposa favorita de Solimán. Hürrem no era una princesa de sangre real ni provenía de una familia noble. De hecho, comenzó su vida como una esclava capturada en una invasión. Sin embargo, logró ascender al más alto rango en la corte otomana, algo que, en ese tiempo, era casi imposible para alguien que no tuviera una posición privilegiada. ¿Qué hizo Hürrem para conseguir el corazón de Solimán? La respuesta es un tanto compleja, pero se sabe que fue una mujer extremadamente inteligente y astuta. Además de ser hermosa, Hürrem sabía cómo manipular las intrincadas dinámicas de poder dentro del harén otomano. Su influencia sobre el sultán fue tal que logró asegurarse un lugar destacado en la historia, y muchos la consideran una de las mujeres más poderosas de su época. El secreto más grande de Hürrem fue su capacidad para asegurarse de que sus hijos fueran los sucesores de Solimán. De hecho, uno de sus hijos, Selim II, fue quien heredó el trono tras la muerte de su padre. La relación de Hürrem con Solimán fue, en muchos aspectos, una de las historias de amor más poderosas de la historia, y su influencia en el sultán nunca debe subestimarse. La expansión del Imperio Otomano. Solimán no solo destacó por su vida personal, sino también por su impresionante expansión territorial. Durante su reinado, el Imperio Otomano se extendió desde el norte de África hasta el corazón de Europa, abarcando territorios como Hungría, Egipto y el Medio Oriente.
A pesar de los desafíos que enfrentó, Solimán nunca dejó que su imperio fuera derrotado por completo. Uno de los secretos mejor guardados de su reinado fue su impresionante capacidad estratégica. Solimán sabía cómo utilizar las alianzas, el espionaje y las maniobras diplomáticas para mantener a raya a sus enemigos. De hecho, uno de sus grandes logros fue su victoria sobre los ejércitos de la coalición cristiana en la batalla de Moax en 1526. Esta victoria no solo consolidó su poder en el centro de Europa, sino que también puso a los otomanos en una posición de supremacía militar durante varias décadas. El sultán y la ley, el Qanun. Otro aspecto fascinante del reinado de Solimán fue su reforma en el sistema legal del imperio. Aunque el sistema islámico ya había establecido ciertas leyes, Solimán decidió elaborar un código propio que complementara la Sharía. Este código, conocido como el Qanun, se convirtió en la base del sistema legal otomano. El Qanun no solo abordaba temas de derecho civil y criminal, sino también de administración pública. Bajo su liderazgo, Solimán implementó una serie de reformas que mejoraron la eficiencia del imperio y ayudaron a consolidar su dominio. Sin embargo, el mayor secreto de este código legal era que Solimán, al ser un líder tan sabio, logró equilibrar la ley islámica con la justicia terrenal, creando un sistema que era tanto respetuoso de la religión como práctico para el gobierno de su vasto imperio. El legado arquitectónico de Solimán el Magnífico. Uno de los aspectos más sorprendentes del reinado de Solimán el Magnífico es su profundo impacto en la arquitectura del Imperio Otomano. Solimán no solo se destacó por su habilidad política y militar, sino que también dejó una huella indeleble en la ciudad de Estambul y en muchas otras partes del imperio gracias a las increíbles obras arquitectónicas que mandó construir. A través de estos proyectos, se consolidó como un líder que entendía la importancia de la estética y el simbolismo de la arquitectura como una forma de manifestar el poder del imperio. Uno de los mayores logros arquitectónicos de Solimán fue la construcción de la Mezquita de Solimán, una de las obras maestras más importantes del Imperio Otomano. Esta mezquita, diseñada por el famoso arquitecto Mimar Sinan, es una de las estructuras más emblemáticas de Estambul y uno de los edificios más grandes y hermosos de todo el mundo islámico. Su construcción comenzó en 1550 y se completó en 1557 y está situada en el distrito de Eyüp, en lo alto de una colina que permite una vista impresionante de la ciudad. La mezquita de Solimán no es solo un lugar de culto, sino también un símbolo de la grandeza del sultán. Su diseño refleja la perfección y la estabilidad que Solimán buscaba para su imperio. La estructura de la mezquita está adornada con una serie de hermosos mosaicos, jardines y pórticos que hacen de este edificio un reflejo de la majestuosidad del gobierno otomano. Pero el impacto arquitectónico de Solimán no se limitó a la mezquita. Durante su reinado, se construyeron una gran cantidad de puentes, mezquitas, escuelas, hospitales y palacios en todo el imperio. Estas construcciones no solo eran funcionales, sino también símbolos del poder otomano y de la visión de Solimán como un líder culturalmente avanzado. Las obras de arquitectura bajo su gobierno contribuyeron a la consolidación de la identidad del Imperio Otomano como una potencia que, además de su fuerza militar, también poseía una rica tradición cultural y artística. Sin duda, uno de los secretos mejor guardados de Solimán es su habilidad para combinar el poder con la belleza. Mientras que muchos líderes de la historia solo dejaron tras de sí monumentos de guerra y destrucción, Solimán el Magnífico también dejó una huella artística que sigue siendo admirada hasta el día de hoy. El impacto de su legado arquitectónico sigue siendo evidente, ya que la mezquita de Solimán y otras estructuras construidas en su tiempo siguen siendo testigos de su grandeza y su visión para el futuro del imperio. La caída de Solimán y su legado. El reinado de Solimán llegó a su fin con su muerte en 1566, a los 72 años. Sin embargo, su legado perduró. El Imperio Otomano continuó siendo una potencia mundial durante siglos, aunque el reinado de Solimán fue el punto culminante de su poder. Lo curioso es que, después de su muerte, el imperio comenzó a declinar. Las luchas internas y la falta de liderazgo efectivo provocaron que los otomanos perdieran parte de su poder. Muchos historiadores sostienen que la muerte de Solimán marcó el comienzo de la lenta caída del Imperio Otomano, pero su historia como líder, conquistador, poeta y legislador sigue siendo uno de los legados más impresionantes de la historia. Así que, ¿qué opinas de la historia de Solimán el Magnífico?
Un hombre que, detrás de su imagen de conquistador y líder militar, también fue un poeta, un hombre de cultura y un innovador legal. Su vida está llena de secretos fascinantes que, hoy en día, todavía nos asombran. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal Histolab y activar la campanita para más historias como esta. Y recuerda, en Histolab, el pasado siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete. Deja un like si te ha gustado y comparte este video con tus amigos para seguir descubriendo los secretos de la historia. Hasta la próxima, exploradores del pasado.